buenas tardes, jueves 10 de noviembre, las 8:01 de la tarde, aquí hora española, y vamos a analizar ya las claves del cierre de Wall Street. A falta de 2 horas para que cierren los mercados estadounidenses, vamos a ver qué está pasando en el día de hoy. Las últimas noticias, por supuesto, hoy hemos tenido dato de inflación, hemos tenido a varios miembros de la Fed hablando también, comentando sobre este dato y la posibilidad de ver ese final de esa tasa terminal de los tipos y también de sus opiniones sobre la inflación. Vamos ahora a ir a las claves del cierre de Wall Street, pero antes quiero ver cómo están los mercados porque menudo día, menudo rebote que estamos viendo. El Nasdaq Composite en más 6,23%, el S&P 500 en más 4,65% y el Dow Jones subiendo un más 3,10%. Si miramos las empresas que avanzan y declinan, vemos que hoy la amplitud es muy favorable, a pesar de que ayer teníamos una mala amplitud, pero en general, en lo que viene siendo el último mes o las últimas semanas, más bien, vamos a decir las últimas semanas, todos los cierres he ido recalcando la importancia de mirar la amplitud. La amplitud estaba siendo favorable. Ayer no lo fue, pero hoy lo está volviendo a ser. Recupera todo lo que perdió ayer en amplitud, ya que hoy avanzan 5.515 empresas frente a 1.311 que declinan, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues estamos teniendo una amplitud muy favorable, casi de 3-1, ¿no? Dicho esto, pues vamos a ir con las claves. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha incentivado este rally ahora mismo? La primera clave de la jornada, la inflación cae más de lo esperado. Hemos visto esa inflación que se ha ido al 7,7 en términos interanuales y en el 6,3% en la subyacente, si excluimos esas categorías más volátiles como son la comida y la energía. Dicho esto, hemos tenido también a miembros de la Fed comentando al respecto. Ahora vamos a analizar ese dato de inflación. ¿Cuáles son los detalles que se han quedado ahí sobre la mesa? ¿Dónde tenemos que profundizar? ¿Qué categorías están desacelerando? ¿Cuáles pueden representar mayor riesgo a futuro también? Vamos a verlo todo ahora en los próximos minutos. Pero antes, miembros de la Fed que han comentado. Hoy hemos tenido a varios miembros de la Fed dando comentarios. Hemos tenido a Daly, hemos tenido a Mester, hemos tenido a Harker y también hemos tenido a George, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente vamos a ir primero con lo que ha dicho Mester. Entre ellos se sitúa la palabra inflación, ¿no? Dice que se va a moderar y llegar al objetivo de la Fed para 2025, según Mester. También dice que la economía de Estados Unidos determinará cuánto tienen que subir los tipos de interés. Habla también del CPI de octubre. Dice que muestra signos de una reducción de la inflación. Bueno, eso yo creo que el mercado es lo que está viendo y lo que todos estamos viendo. No creo que sea nada nuevo. Y también dice que por un tiempo el crecimiento económico podría volverse negativo. Por tanto, ya nos deja aquí unas pistas sobre, sí, a lo mejor estamos viendo desinflación, pero ¿qué va a pasar con la economía? Porque a lo mejor el régimen que los inversores estaban descontando durante estos meses es alta inflación, pero todavía una actividad económica que, aunque esté desacelerando, se mantiene en zona de expansión, o por lo menos con el mercado laboral fuerte. Ahora bien, ahora esto puede cambiar el régimen. Ahora podemos entrar en un régimen en el que empecemos a ver desinflación y en el que todavía, a raíz de esos efectos por parte de la Reserva Federal, de esas subidas de tipos y de esa reducción del balance, pues empezamos a ver mayor deterioro en la actividad económica. Entonces entraríamos en un régimen donde la actividad económica sigue desacelerando, pero donde no hay crecimiento de la inflación, sino que hay desinflación, hay reducción de una alta inflación. Por lo tanto, cambiarían un poco los activos. Y hoy vamos a preguntar también a nuestros invitados cuál es el asset allocation, cómo tenemos que gestionar esto para posicionar nuestras carteras o evitar el máximo riesgo posible. Por parte de Daly, ha dicho, mi pronóstico es que los tipos de la Fed hagan techo en el 4,9%. Dice también que tenemos que estar atentos a los efectos de las subidas de tipos acumuladas. Por otro lado, y lo más importante, dice el rango entre el 3,75 y 4%, dice que ya es modestamente restrictivo. Esto ha gustado al mercado, estas palabras de los miembros en general, sobre todo las de Daly, porque dice que entre el 3,75 y el 4% pues ya estaríamos en un escenario realmente restrictivo, modestamente restrictivo, ha querido usar esa palabra. Por tanto, que ya estaríamos cerca, ¿no?, de esa posible tasa terminal. Por otro lado, George ha dicho que el CPI se está reduciendo, pero que todavía sigue molestamente alto, dice que todavía sigue algo alto y que, por tanto, pues nos quedamos con esa frase por parte del miembro de la Fed. Y, por último, Harker, que dice que anticipa que el core IPC en el 3,5% para el año 2023 y en el 2,5% para
2024. Dice que este año espera que ese core CPE se mantenga en el 4,8%. A todo esto, este dato, esto ha sido los comentarios de los miembros de la FED, pero este dato que ha hecho, bueno, de primeras ha descontado una mayor probabilidad, ¿de acuerdo?, de 50 puntos, de subida de 50 puntos para la reunión de diciembre, para esa reunión que tendrá la FED en diciembre, donde también ajustarán sus perspectivas sobre la subida de tipos y esa tasa terminal, su dot plot, ¿no?, que se denomina. Por otro lado, hoy hemos tenido dólar e intereses abajo, al momento en el que se ha conocido este dato de inflación, que era mucho mejor de lo que esperaba el mercado, pues el dólar y los intereses se han venido abajo, descontando pues lo mismo que descontaba las curvas hoy, ¿no?, lo mismo que descuenta esos Fed Funds, menores subidas de tipos por parte de la Fed a futuro. Índices subiendo fuertemente, los acabamos de ver, con el Nasdaq por encima del 6%. ¿Puede haber un Santa Claus Rally? Les preguntaremos ahora a nuestros invitados qué opinan, si es posible, si además de, recuerden que aquí hemos estado viendo en el programa toda esa estacionalidad, cómo mejora la estacionalidad en midterm. Hubo cuatro vídeos que hicimos para el cierre de Wall Street donde hablábamos de la estacionalidad y veíamos que el ciclo presidencial en el que nos encontramos, empezamos ese inicio de tercer año del ciclo presidencial, donde en principio se dan los mejores retornos medios. Además, si lo combinamos obviamente con la estacionalidad de que estamos en final de año y que normalmente final de año pues tiende a hacerlo mejor. De todas formas, hay muchas cosas que quedan por resolver. Hay muchas cosas como el mercado laboral, que todavía estamos viendo muchísimos despidos por parte de las tecnológicas. Hace unos días Facebook, Meta, anunciaba el despido de 11.000 trabajadores, un 13% de su total, y estamos viendo que todavía el mercado laboral se mantiene dentro de la fortaleza de los datos que nos muestran. Claro, se dice que después del midterm podrían empezar a reflejar mayor debilidad, ¿no? Sí que es verdad que hoy hemos tenido las peticiones iniciales de desempleo, esas peticiones iniciales que van un poco más adelantadas como indicador que lo que es el dato laboral, el dato de nóminas no agrícolas, que es un indicador muy retrasado, pero las peticiones iniciales de desempleo esta semana, pues sí, por encima de lo esperado, un poquito más arriba, lo que muestra que, bueno, pues está empezando a haber mayores peticiones de desempleo, pero siguen en mínimos históricos y en la media que tuvimos en 2019. Por tanto, todavía no estamos viendo una aceleración. Lo vamos a ver luego también. Y por último, Sam Bankman-Fried de FTX ha hecho un hilo completo. Tienen un vídeo en el canal también analizando por parte de José de la Morena, analizando todos estos tweets donde pide perdón y en principio abren las retiradas de dinero de FTX, ¿no? Dice que, no puedo decir esta palabra, pero dice que lo hizo mal, ¿no?, para tener una traducción más amigable. Dicho esto, pues vamos a analizar rápidamente, antes de conectar con nuestros invitados, el dato de inflación. Se esperaba un 8% anual, ¿de acuerdo? Tenemos 7,7, 3 décimas por debajo de lo esperado. Por eso el mercado se lo ha tomado también, ¿no? Pero sobre todo se centra en lo que es tanto en eso como en el core CPI, en la inflación subyacente, que fíjense, en el 6,3 se esperaba un 6,5, 2 décimas por debajo de lo esperado, y porque, por supuesto, la subyacente estaba dando miedo, porque aunque veamos esa línea roja, que es el CPI, estuviese desacelerando y ya hubiese visto un techo en la lectura de junio, que si no me equivoco fue del 9,1%, aunque viese esa lectura y desde ahí empezase a desacelerar, había miedo de que la subyacente siguiese haciendo nuevos máximos, porque el mes pasado teníamos un nuevo máximo de la subyacente en el 6,6. Entonces, bueno, pues alivia que la subyacente, la línea negra, descienda otra vez desde esos máximos y que también la trayectoria del CPI, del dato completo, pues siga esa trayectoria a la baja, ¿no? Ahora mismo en el 7,7. También si miramos la aceleración mensual, intermensual, que había menos atención en esta, yo creo que la más importante era la atención anual. Si miramos la inflación mensual, estamos viendo ese 0,3 de aceleración mensual, bastante más bajo de lo que veníamos viendo en los anteriores meses. Sin embargo, en un dato que tendremos que ver si se mantiene. Dicho esto, si hacemos vemos por los componentes de este dato de inflación, pues vemos que en los bienes cada vez involucran menos, cada vez aportan menos a esta inflación, y hemos hablado mucho sobre todos estos bienes, cómo además los inventarios están disparados y cómo posiblemente el precio siga yendo a la baja. Luego, energía, hemos visto que ha acelerado ligeramente, ahora vamos a ver en detalle. Comida sigue más o menos representando lo mismo y los servicios igual, pero vamos a ver un poquito en categorías importantes. Fíjense, categorías importantes. Nos tenemos que fijar en la columna que pone octubre 2022.
Si miramos algunas de las cosas, bueno, la comida seguimos viendo 0,6 en términos intermensuales, pero el mes pasado, los 2 meses pasados, era del 0,8. Por tanto, pues al mercado le ha gustado que sea un poquito más ligero ese dato, ¿no? Del 0,6. Si miramos energía, vemos una aceleración de vuelta. En los 3 últimos meses anteriores veíamos desaceleración entre el -4 y el -2. Ahora hemos vuelto a ver un ligero repunte del 1,8% y aún así el dato de CPI general ha seguido disminuyendo, por tanto, en términos interanuales. Por tanto, eso también ha gustado al mercado porque, aunque la energía haya acelerado un poco, pues si tienes el componente total desacelerando, pues es un buen síntoma. Destacar también cómo cae el precio, de los vehículos usados. Hemos visto el Manheim Index aquí varias veces, ese índice que mide el precio de los vehículos usados para que hemos ido viendo cómo caían drásticamente este año. Bueno, pues ahí tienen un -2,4% de desaceleración. Componentes importantes que creo yo de este dato, los servicios de transporte sí que aceleran, pero aceleran menos que el mes anterior. Servicios médicos desaceleran, ahora les voy a contar el porqué. Y también la parte de rentas, que la parte de rentas sigue acelerando al mismo ritmo, más o menos, pero podría bajar en los próximos meses. Fíjense, el Manheim Index, como decíamos, caída de los precios de los coches usados, pues ahí hemos visto la inflación siguiéndola, ¿no? En cuanto a rentas, las rentas siguen acelerando en términos anuales, ¿de acuerdo? En el 6,92% la inflación de rentas y en el 7,52% la inflación de shelter en términos anuales. ¿Qué ocurre? Que los datos del CPI tienden a ir con retraso de lo que pueden ir otras encuestas. Por ejemplo, la US National Rent de apartamentos, en cambio interanual, ya vemos cómo lleva descendiendo varios meses. Sin embargo, lo que es la Owners Equivalent Rent, que es lo que vemos en el CPI, va con bastante más retraso. Por tanto, si miramos este gráfico de Goldman, nos comparten cómo todas esas medidas, como pueden ser el Zillow, el Yardi, el CoStar, ya están mostrando caídas, pero vemos que en el gráfico de la derecha esa línea del CPI pues tarda mucho más en reflejarlas. Fíjense que aquí el resto de encuestas ya van cayendo, mientras que el CPI todavía no lo va a reflejar, pero sí que podría reflejarlo en los próximos meses. Y recordemos, 42% del dato del CPI corresponde a vivienda, por tanto un peso mucho mayor que en el dato del PCE, pero el que tiene un componente importante en el PCE son los servicios médicos. ¿Y qué ha pasado con los servicios médicos? Hemos dicho antes, desacelerando. Bueno, antes de pasar a los servicios médicos, fíjense en esta tabla, donde si cogemos el core CPI, este gráfico, si cogemos el core CPI mensual, el que ya quita la energía y la comida, y le quitamos las rentas, shelter, estaríamos desacelerando. Estaría desacelerando en términos mensuales en -0,10. ¿De acuerdo? Fíjense en lo que les decía del tema médico, de la inflación en los servicios médicos. Los servicios médicos deberían desacelerar también en los próximos meses. ¿Por qué? El CPI incorpora los beneficios de las aseguradoras médicas una vez al año y lo reparte en los siguientes 12 meses. El último año los márgenes se dispararon debido a que también había una menor demanda médica, ¿no? Hicieron que esto llevase a una fuerte inflación. Ahora, sin embargo, los márgenes están cayendo por un repunte en esta atención médica. Por tanto, los siguientes meses deberíamos de seguir viendo esa desaceleración médica y, por tanto, a lo mejor ver si hay un cambio en esta próxima reunión de la FED en cuanto al dot plot de la FED. Pero seguimos con muchas incertidumbres, sigue el mercado con muchas cosas que resolver, entre ellas qué va a pasar con el mercado laboral, con todos esos despidos masivos que estamos viendo en las grandes tecnológicas, qué va a pasar con la actividad económica. Estamos viendo indicadores adelantados como puede ser el ley, como pueden ser los indicadores manufactureros, los PMIs manufactureros y de servicios, desacelerar fuerte. ¿Qué va a ocurrir con la actividad económica, incluso si hay una desinflación? ¿Realmente está todo solucionado? Pues vamos a intentar averiguarlo con nuestros